Hola, bienvenidos a su programa Il Consigliere. Espero que estén todos bien. Vamos a hablar de un tema interesantísimo el día de hoy. Se trata de... Nuestra primera pregunta, por favor. Mi patrón puede ir a mi casa a ver que estoy trabajando en home office y puede levantar un acta si no estoy haciendo mi trabajo. ¿Qué va a pasar aquí en este caso? Recordemos que la disposición actual que salió en el Diario Oficial de la Federación para integrar el teletrabajo a la Ley Federal del Trabajo implica el que se establezcan bien las condiciones bajo las cuales se va a prestar este tipo de trabajo. Es fundamental que nosotros precisemos qué va a poder hacer un patrón, qué va a poder hacer un trabajador. No lo establece la ley, nada más lo dice, ¡ay, póngalo! Y esa es una parte muy delicada, porque recordemos que puede haber lo que se llama invasión de privacidad. ¿Qué va a pasar si yo vivo en el piso 20, en un multifamiliar, y quiero ir a visitar a mi empleado? Desde la entrada, el vigilante ya lo sabe. Por lo tanto, si el empleado no está trabajando, ya va a saber que voy para arriba. Si es que tengo permitido ir a visitarlo. Si no es así, tenemos el problema todavía vigente del COVID. ¿Qué va a pasar? Hay riesgo de contagio, etcétera, etcétera. Ahora bien, si me ubican, si me detectan en una situación que es contraria a lo pactado en el contrato de trabajo, en el desempeño de la labor, es obvio que va a ser sujeto de la imposición de levantamiento de un acta administrativa. Entonces también hay que atender a lo que diga el Reglamento Interior de Trabajo en relación a las sanciones posibles debido a ese tipo de conducta. Siguiente pregunta, por favor. Mi ex jefe no me quiere dar mi finiquito. ¿Qué debo de hacer? Aquí es muy importante. Si las personas no se quieren llegar a un arreglo, por la cuestión que ustedes quieran, sobre todo por experiencia sabemos que en muchas ocasiones es visceral. ¿Qué es lo que sucede? Hay una teoría: más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y ahorita, como están las cosas, las autoridades laborales cerrándose en el tema real físico, ¿por qué? Por la cuestión de la pandemia, es obvio que genera un problema para que la justicia sea expedita. Hay oportunidad de presentar las demandas, no hay problema. Pero para la continuidad, la famosa audiencia de conciliación y demás, sí va a haber problemas. Entonces, yo sugeriría, salvo que, insisto, la cuestión sea completamente visceral por alguna de las dos partes o de las dos, el que trataran de considerar esta situación real que estamos padeciendo y tratar de llegar en la medida de sus posibilidades a un posible arreglo. Si no hay esa oportunidad, recordemos que hay tres oportunidades también para el trabajador: acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje o contratar un abogado particular. Siguiente pregunta, por favor. Ojalá pueda profundizar más en lo que tiene de manera textual la ley federal. Yo estoy en modo home office con trabajo administrativo al 100% desde abril. Me interesa saberlo o entenderlo más. Esta narración que usted presenta la siento algo descontextualizada. Tal vez igual porque la ley quedó así. Pero ojalá pueda desglosar punto por punto lo publicado. Esta información me parece vacía por el momento. Ok, agradecemos infinitamente ese comentario, porque nos está diciendo: no conozco y lo que estás diciendo no es suficiente. Para mí es fundamental el tratar de ocupar esta breve reseña de 10 minutos en un planteamiento, y precisamente hacemos este tipo de programas de preguntas para poder atender esas inquietudes. Aquí yo lo que sugiero a esta personita es, en primera, le ofrecemos la publicidad que está emitiendo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Aquí les dejamos la liga. Pero hay que considerar lo siguiente: se está promoviendo la cuestión del teletrabajo desde un efecto retroactivo, es decir, como si ya se hubiera adoptado de una manera normal, cuando en realidad lo que tenemos del trabajo que se está desempeñando, llamado home office, es precisamente originado por la pandemia, que no es lo mismo. Por eso mencionaba yo, es una deficiencia que esta reforma no considere las situaciones particulares de alguna situación sanitaria, que las autoridades sanitarias dispongan y señalen que tenemos que tener una serie de resguardos físicos, los trabajadores, y que como una oportunidad, como ya lo marcaba la Ley Federal del Trabajo con la reforma del año 2012, se ocuparan los medios informáticos para poder desempeñar un trabajo desde casa. Ahorita, con esta reforma que se publica el 11 de enero de este año 2021, se elimina de lo que corresponde a trabajo a domicilio la parte informática
y lo incrustan ya de una manera integral en todo el capítulo novedoso de teletrabajo. Esa es una parte muy importante. Por otro lado, si ustedes ven tanto en la publicidad como en el mismo decreto, y quien no lo tenga, con todo gusto se lo enviamos, solicítenlo por favor vía correo, con todo gusto se los enviamos, no están precisando tratamiento para impuestos sobre la renta. Ya sabemos que hay muchos expertos que dicen que son herramientas de trabajo el que yo pague renta de la luz y renta del internet como patrón. El problema está, ¿por qué no se define así en la ley? Lo más importante es evitar controversias, porque si al rato hay un exceso de pago, se va a considerar un sobresueldo y va a considerarse una posible situación de una demanda laboral. Entonces las cuestiones no son tan sencillas. Por eso, si esta personita está trabajando desde abril del año pasado en home office, es por el origen de una pandemia, no porque esté regulado con el capítulo vigente. Si hay situaciones particulares, hay que hacer un nuevo contrato y demás. La situación es muy simple. Hoy estamos ahorita en marzo del año 2020, me estoy retrotrayendo en el tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Sabes qué? ¿Vamos a hacer un contrato ahorita? No, vamos a hacer un adendum al contrato de trabajo, donde especifiquemos que tú vas a poder laborar en tu casa por disposiciones de las autoridades sanitarias, no por una disposición de la relación laboral vigente. Eso quiero que quede bien claro, porque ahí en la información que tenemos oficial es como si ya estuviera todo normalizado, y no va por ahí, a mi juicio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un acto accidental de una pandemia, con unas restricciones sanitarias que son obligatorias, a el hecho de decir yo trabajo así. Ahora una parte medular, se enfatiza de que también son trabajadores. Señores, hay un contrato de trabajo y tiene que haber la seguridad social para proteger a estas personas. Siguen siendo trabajadores. Y luego la opción más controvertida, el 40%. Si tú trabajas cuando menos el 40% en teletrabajo, te riges por este capítulo. Ah, caray. Entonces puede ser mixta la situación. Esto es más confuso todavía y ayuda más a la inseguridad jurídica de la relación laboral, de la relación trabajador-patrón, patrón-trabajador. ¿Todo en aras de qué? De que no se legisla de manera entendible. Siguiente pregunta, por favor. Trabajo armando cajas desde mi casa. La persona que me contrató no me dio copia de mi contrato, ni nada. Solamente me presenté a firmarlo. ¿Debo de tener seguro social? Claro que sí, aquí estamos en presencia indudablemente de un trabajo a domicilio. Recordemos nosotros que esa es una parte medular, un capítulo especial dentro de la Ley Federal del Trabajo, de donde nació y después se originó ahora el teletrabajo. Si es obligación, si es trabajador, debe de estar sujeto al seguro social, obviamente se deben de cubrir todas las cuotas, y el problema de la entrega o no de su copia de contrato lo puede hacer, vamos a llamarle la vía amistosa, o en la vía legal. En la vía legal puede ser a través de la Inspección de Trabajo, a través de la Profedet, Procuraduría de Defensa del Trabajador, para que obliguen a este patrón omiso a que entregue la copia del contrato de trabajo que requiera ese trabajador. Siguiente pregunta, por favor. Realizo home office. Si me accidento dentro del horario de mi trabajo, ¿cuenta como accidente o incapacidad? Aquí es importante y es excelente pregunta. Es una excelente pregunta. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice la actividad que tengo que desempeñar cuando esté ocupando el tema real de teletrabajo. ¿Por qué? Si nada más me voy a limitar a las cuestiones informáticas, ¿cuáles son los riesgos de trabajo a los que realmente estoy expuesto? Y peor aún, estoy en mi casa. ¿Sí? Entonces yo creo que allí es muy viable de que este tipo de situaciones, en la mayoría de los casos, salvo que hubiera alguna cuestión expresa, no debe de ser riesgo de trabajo. Una cuestión particular pudiera ser la explosión del monitor, alguna descarga que genere algún cortocircuito y algún problema electrónico que genere a su vez un daño físico al operario, etcétera. Cosa que la veo muy complicada. Si estamos trabajando con un no-break, con un regulador, esas situaciones se deben de ver minimizadas. Siguiente pregunta, por favor. ¿Tengo que hacer un contrato o un convenio para mi personal que trabaja en home office? Es importante el que consideremos dos cuestiones. Insisto, desde que inició la pandemia estoy trabajando, como el caso de la persona que hizo la consulta,
desde abril, pues hay un simple adendo del contrato. ¿Sabes qué? Por disposición sanitaria no puedes estar aquí, y peor aún si estamos hablando de la gente vulnerable que está debidamente identificada en todo tipo de comunicados. Y por otra parte, si ya vas a trabajar así de manera definitiva, pues vamos a hacer un contrato expreso. No, simplemente como ya hay un trabajo previo, hay un contrato preexistente, vamos a hacer un adendum. Como sugerencia, como asesor, yo lo que preferiría es hacer un contrato íntegro nuevo, reconociendo evidentemente la fecha de ingreso del trabajador, para poder precisar las actividades a las que se debe de dedicar ese trabajador. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo meto yo como patrón los gastos de luz e internet? ¿Como asimilables o como herramienta de trabajo? Ojo, en primer lugar es tu trabajador, jamás puedes hablar de asimilables. Es muy importante que eso no se omita. Es mi trabajador y punto. Ahora bien, la ley señala que debo de pagarle una parte proporcional de esos dos servicios, internet y luz. ¿Cómo lo voy a poder hacer deducible yo? En primer lugar, se va a tener que ir a un recibo fiscal. ¿Para qué? Para que tenga un efecto ante la autoridad fiscal. Por lo tanto, puede aparecer en la nómina. Lo que estamos en desventaja es que no se señala si es integrante o no de salario, si es una herramienta o no de trabajo, porque la herramienta es muy clara, la computadora que yo le estoy dando. Pero ese tipo de servicios, ¿hasta dónde lo voy a medir? ¿Por qué? Porque recordemos que aun cuando estuviera cumpliendo una jornada de 8 horas de teletrabajo, ¿qué tal si el internet está conectado todo el día? Tenemos ahí que la gente se agarra, los vecinos, la misma familia, la señal de internet para sus celulares, tenemos el niño que está haciendo la tarea a través de internet, o sea, ¿qué es lo que realmente está pasando? Entonces ahí es una controversia gratuita. Desafortunadamente consideramos que esta norma no beneficia tanto al trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador va a tener que acreditar que el servicio está a su nombre para que haya una simetría fiscal. ¿Y qué pasa si está a nombre de mi mamá, de mi papá, de mi tío, de mi hermano? Estoy derrimado en algún lugar. Ahí va a haber problemas. ¿Qué tal si el internet es el del vecino? No es ni siquiera mío porque yo no tengo línea. Entonces, para que vean ustedes la complejidad de una decisión nada más que se aventó ahí con una planadora legislativa, y ahí va. ¿Y te debe de pagar? Pues sí me debe de pagar, pero tengo que acreditar si lo estoy gastando o no lo estoy gastando también, para que, insisto, haya una simetría fiscal. Como ustedes ven, esta situación, lejos de ayudarnos a aclarar el tema, nos hace todavía generar más problemática, más dudas al respecto. Todas las preguntas que nos quieran hacer favor de llegar, con todo gusto estamos para atenderlas, con todo gusto. Insisto, la que sigue son plataformas, en donde ya tenemos un cúmulo de preguntas ahí interesantes, pero las queremos ordenar, y si las podemos hacer una conjunción para poder disminuir su número, porque son bastantes, ya lo presentaremos así. Por hoy, si te gustó, ese pulgar arriba, esa suscripción para que la campanita te avise, y nos vemos en la que sigue.